Connecticut, Nueva York. Y bienvenidos a Café con Begoña. Hoy me he sentado para estar más cómoda y para charlar con nuestro invitado. Normalmente estoy de pie, pero hoy he dicho que me voy a sentar. Os voy a enseñar un poco así para que podáis ver lo que me rodea, la playa, el paseo, etcétera. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo ha ido todo? Estamos en vivo por Instagram y estamos en vivo por Facebook también, conectados gracias a StreamYard. Voy a esperar un momento que estemos en vivo en Facebook. A ver, que lo vea por aquí. Vale, ahí estamos, ya me estoy viendo. Vale, perfecto. La luz se ve genial porque en la laptop lo veo muy distinto. Bueno, pues espero que estéis bien. Ya tenemos a nuestro invitado ahí esperando. En este caso vamos a viajar, ya que no podemos viajar, al menos en mi caso, hacia España. Bueno, pues volamos de manera virtual. Tenemos al otro lado a un gran amigo mío que se llama Fran. Y antes de darle paso, pues le voy a presentar así un poquito y luego sigo presentándole. Él es un periodista sin igual. Escribe súper bien, tiene un blog, la verdad me ha encantado y me ha enamorado por la calidad a la hora de escribir, por lo que dice y sobre todo también porque está muy ligado a la actualidad. Me encanta. Y creo que se llamaba Chento por Chento o algo. A ver, lo tengo por aquí escrito, ahora nos lo dirá. Mira, casualidad que no ha escrito el nombre del blog. Ahora nos lo dirá por qué se llama así, por qué no me acuerdo, porque es en italiano. Bueno, él está licenciado en periodismo, también ha cursado estudios de ciencias políticas y administración en la Universidad de Distancia en España y también tiene un máster en geografía e historia en la Universidad de Granada y se ha doctorado en historia contemporánea, así que os podéis imaginar todo lo que saber sobre historia. A mí me encanta la historia, la verdad. La historia de España, la historia del mundo, etcétera. Pero bueno, ya creo que con toda esta presentación lo mejor que podemos hacer es traerle a nuestro en vivo. Hola, ¿qué tal? Hola, Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes en Estados Unidos y buenas noches ya madrugada en Estados Unidos. Un placer estar contigo aquí. Eres una magnífica periodista, una periodista valiente que diste el salto a América y la verdad es que lo estás haciendo de maravilla. Es un Muchas gracias. Me hace gracia porque a veces hablo con vosotros, sobre todo con periodistas, y yo me pongo a hablar de vosotros, de lo que hacéis y tal, y vosotros saltáis. Oye, Begoña, sí, a ti te va muy bien Estados Unidos y habláis sobre mí y yo me quedo como, ya, pero esto es sobre ti, esto es sobre mí. Hombre, eres una referencia allá ahí en Estados Unidos y para los que nos hemos quedado aquí en España también te miramos como una maestra, una referencia del periodismo. Muchas gracias. Bueno, todavía me queda camino por recorrer porque no sé si te he contado, yo creo que sí, porque hemos hablado mucho últimamente, pero a veces la situación de los papeles, como decimos aquí de los documentos, como que te limitan las oportunidades y todavía me falta mucho por recorrer porque mi esperanza es volver a ser una corresponsal nacional como lo era en España y en un país como este, que yo soy adoptada e inmigrante, pero nada es imposible, así que yo te sugiero que estés atento. Vamos a ver qué pasa en noviembre con las elecciones presidenciales también. ¿Quieres empezar por ahí? No, donde quieras, me da igual, no tengo ningún tema preferido. Un guión como siempre, pero no lo saltamos. Oye, una cosa antes de nada, aparte de todo lo que he dicho sobre ti, me ha gustado mucho lo del doctorado en Historia Contemporánea, súper interesante. Yo estoy ahora mismo en ello, en la tesis doctoral la estoy escribiendo. Sí. Y bueno, ¿cuándo va a estar lista? Espero que antes de 2023, porque es el aniversario, el centenario del nacimiento del intelectual español afincado en Estados Unidos del que escribo. Es un personaje magnífico, pero que se ha perdido en la luz de la historia porque era un exiliado español que vivió durante muchos años en Nueva York, en Hyde Park. Qué curioso. Ese está en el orden de temas que vamos a abordar, pero si te parece, ya que estamos en Estados Unidos y tú estás allá, y yo sé que a vosotros os encanta opinar sobre Donald Trump y sobre United States of America, vamos a empezar por ahí. Pero antes de nada, me gustaría que me dijeras cómo se llama el blog, porque creo que he metido la pata. 100%, porque es italiano. ¿Cómo es? No, el blog se llama 100%. 100% que significa 100%. 100% en italiano. Y elegí este nombre porque hay veces que uno se autocensura escribiendo para un periódico o hablando para la televisión y yo pretendía que este blog
fuese 100% auténtico y se hablara de temas que muchas veces en los medios de comunicación pasan desapercibidos porque quizás a las fuerzas dominantes, al poder fáctico, no les interesa que se hablen de ellas. Temas como la desigualdad o temas ocultos que pasan de la política y que no lo vemos en las noticias y que es muy importante también tratarlos porque tiene mucho que ver en nuestro día a día. Ya. Y así nació el Oye, pero ya tiene tiempo porque he visto la larga lista de artículos que tienes escritos. ¿Cuándo nació? ¿Hace como 2 o 3 años? Pues hubo un blog anterior a este que también se llama 100% y la dirección de correo electrónico, web era 100%.blogspot.com. Eso lo cancelé porque era muy difícil, la gente no tenía facilidad de acceso y ahora para introducir y leer el blog basta con poner franserrato.wordpress.es. WordPress, que es súper conocido. Te iba a decir, it's very popular here. A veces se me cruza. Sí, es una herramienta gratuita, porque los periodistas no estamos para hacer mucho alarde económico. Escribir. Y la verdad es que yo lo recomiendo porque yo no lo sabía y entonces preparando el guión improvisado, lo que vamos a hacer esta charla esta tarde, me puse a leer y me enganché y me quedé 2 horas leyendo los artículos. Y la verdad es que me encanta, o sea, es que no es por hacerte la pelota, I'm not kissing your ass, pero, o sea, estás muy bien. Y te he dicho, ¿cuántos libros has escrito? ¿Has escrito algo? Porque deberías escribir, o sea, estamos perdiendo libros. Bueno, he escrito, pero libros particularmente o originalmente escritos por mí no, son capítulos para otros libros. Ahora, a principios de 2021, hacemos uno sobre memoria histórica con 12, 13 autores de prestigios. Son ellos de prestigio, excepto yo, pero bueno, escribo también en ese libro. Mira, yo creo, Frank, que en España tenemos muchísima calidad, pero muchas veces como que no lo valoramos. Y cuando llegas a Estados Unidos, como que te hinchas. Me explico. Yo trabajaba en España, ¿no? Era corresponsal nacional, bla, bla, bla. Y cuando llegué aquí, yo decía, bueno, sí, he trabajado. Y me decían, ¡wow! Me decían, qué pasada de resume que tienes, de currículum. Y luego te das cuenta. Y es que en España yo creo que hay gente con muy buena experiencia, pero creo que a veces como que somos demasiado humildes. ¿No crees? Bueno, yo creo que en España hay buenos periodistas, buenos médicos, buenos científicos y el problema es que no hay dinero para investigar, a los periodistas no se nos paga como se nos tiene que pagar. Es un país, tampoco a un albañil o a un fontanero se le paga como auténticos profesionales. Los sueldos son mucho más bajos que la media europea. Entonces, muchos, aquellos que tienen oportunidad, hombres de ciencia, hombres y mujeres de ciencia, pues a lo mejor deciden desarrollar una carrera fuera de España, en Europa, en Estados Unidos, porque aquí está todo peor pagado y parece que lo que no se paga no se tiene en cuenta. Ya, eso es verdad, eso es verdad. Es una opinión personal. Yo, sin lugar a dudas, he aprendido muchísimo a valorar mi experiencia en Estados Unidos, entre otras muchísimas cosas. Y a veces, fíjate, a veces mi esposo me dice, uy, qué creída eres, porque cuando me preguntan en inglés o en español, who are you? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿No? Pues con la forma de presentarse en Estados Unidos, tú resaltas lo que más sobresale de tu resume, en mi caso los Emmys, ¿no? Entonces yo voy y digo, hola, ¿qué tal? Soy ganadora de 7 Emmy Awards, tengo experiencia en Washington, D.C., y mi esposo se ríe y me dice, ¿pero qué creída eres? Digo, no, estoy vendiéndome. Esto es americano. No, hay que valorarse en su justa medida. Lo que pasa es que en España o ser hijo pródigo en tu tierra es complicado. Parece que se valora siempre más lo de fuera. ¿Y verdad? El fútbol europeo pasó similar con la ley Bosman. Antes del 92, pues los jugadores nacionales no eran aplaudidos y tal, en España sobre todo, y a partir de entonces fueron a ligas europeas como la francesa, la inglesa, la italiana, y empezamos a ganar Eurocopas, empezamos a ganar mundiales, porque entonces el jugador nacional parece que era mejor de lo que había sido hasta ahora. Yo creo que en general, como dices tú, tenemos jugadores muy buenos. No me refiero solamente de fútbol, sino de todo en general. Bueno, era un ejemplo solo. Sí, pero hasta que no sales no te das cuenta, Fran. Es lo que te puedo decir yo. Yo no me di cuenta hasta que salí de allá. Y la verdad es que cuando voy a España, digamos que en mi caso, estoy cambiando aquí para que se vea aquí mejor en Instagram. There you go. A ver, espera, déjame ajustar esto un segundo.
Esto de tecnología. Ay. Vale. Hola a todo el mundo en Instagram. Yo nunca acierto, no sé si la gente está más en Instagram o en YouTube. Y en YouTube, en Facebook. Bueno, lo que te decía es que cuando yo voy a España, yo no digo nada. Yo solo digo mi nombre y entonces me buscan corriendo en Google y me dicen, ¡ah, tú tienes Emis! Y es como, bueno, sí, tengo Emis, pero yo cuando estaba en España también era muy buena periodista y nadie me hacía, ¡wow! Sí, exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces, pasa lo mismo cuando escribes para un gran medio, pues también parece que se te abren puertas. Al país, hermano. Explícanos un poco, porque hay gente que nos ve de Latinoamérica, de Estados Unidos. El país es un periódico conocido, pero el país es un periódico de referencia en España y en Latinoamérica, ¿correcto? Por supuesto, el país es el periódico más leído en español. O sea, se lee en España, es el referente en España, pero también es el referente en Sudamérica, y en México acaba de abrir una edición, o sea, que tiene otra en Brasil. O sea, la verdad es que es un periódico de referencia y yo he aprendido muchísimo con unos grandes profesionales que existen allí, y me parece que ha sido una oportunidad única y estoy muy orgulloso de haber podido tener esa oportunidad. Pero además del país con el que colaboras, también has trabajado en Telemadrid, en CNN, creo que tengo por aquí. No, CNN no me he colado. no. CNN no, me he colado, perdón. Fichar, estoy abierto, ¿eh? Marca, la agencia F, que es conocida, es súper conocida en Estados Unidos, por cierto, Televisión Española, Telecinco, Telemadrid, La Opinión de Málaga. O sea, que has tocado también televisión, prensa, no sé si hablas algo de radio. Eres un chico muy completo. Bueno, la verdad es que he tenido la suerte de entrar en estos sitios, de aprender de grandes profesionales. No sé si he aprendido mucho, pero bueno, he aprendido de mucha gente, y creo que un sitio espectacular para aprender ha sido la agencia F, como decías, que es una casa una escuela de periodistas. Conocí grandísimos periodistas allí, y déjame contarte una anécdota. Hay un periodista en F, no sé si nos escuchará alguna vez esta charla, se llama José Luis Blanco, y para mí era un mito, una referencia. Lo acompañaba muchas veces al Consejo de Ministros en Moncloa, y yo estaba todo el rato tomando notas, y luego me costaba muchísimo escribir los artículos. Y este compañero, porque bueno, había que escribir muy rápido y no dejarte nada atrás, ¿no? Y hacerlo todo de forma muy puntillosa, porque tienes que contar justamente lo que ha dicho el ministro portavoz o el ministro de turno que haya salido en esa rueda de prensa. Y este compañero, este maestro de periodistas, no tomaba notas y se iba después del consejo, de ministros a una sala adyacente, empezaba a escribir. Bueno, era un espectáculo verlo, y eso se me quedó grabado. Y entonces me di cuenta que yo no servía como periodista de agencias. El periodista de agencias creo que tiene una labor muy difícil, y creo que el periódico te da oportunidad a ser más literario, a meter ciertas backgrounds, contexto. Que juegas mucho con... Ya no me acuerdo cómo se llamaban las figuras esas en español, pero se acaba... Metáforas, se acaba más rápido que el humo de un cigarrillo. Sí, escribo de una forma muy literaria, la verdad. Y creo que esto el lector lo agradece, porque la información pura y dura está muy bien, pero a la gente le gusta que sea una lectura fresca, que pueda meterse en esa lectura. Y bueno, no solo el periodismo tiende un poco últimamente a la opinión. Yo intento no meter en ninguna opinión, pero sí intento meter algunos recursos literarios o lingüísticos para hacer la lectura más agradable y más amena. Oye, yo te voy a hacer una pregunta que siempre me hacen a mí, no sé si podrás responderla, pero ¿tú ves muchas diferencias entre el periodismo español de España? ¿Perdón? ¿Me oyes? Que intentaré. Ok. Sí, esta es la pregunta que siempre me preguntan a mí. ¿Hay muchas diferencias entre el periodismo de España y el periodismo en Estados Unidos? ¿Cómo lo ves tú desde España? Bueno, yo creo que en Estados Unidos se hace un periodismo muy similar a España, pero en España, cuando das una opinión cercana a un partido político o
dejas traslucir algún tipo de manifestación, inmediatamente te colocan en el San Benito de izquierda a izquierda, periodista de derecha, y hay un periodismo muy de trincheras aquí en España, y creo que eso deberíamos superarlo. No sé si es culpa de que mucha gente que va a opinar al día siguiente escribe en un periódico, sale en la tele, y bueno, o el caso de Vicente Valle estos días, que con el que he trabajado y al que admiro muchísimo, pero creo que los informativos suyos, los que él hace, están tendiendo mucho a la editorial, y creo que un informativo es precisamente eso, información, más que editorial. Hay que informar para que el espectador, en este caso, o el lector en un periódico, pueda opinar libremente. Pero si tú ya opinas en un espacio informativo, pues el lector es adulto, es mayor de edad, y yo creo que ya estamos en una sociedad que es bastante crítica, o debería serlo. Bueno, Vicente Vallés es un periodista, para la gente que no lo conozca, yo también he trabajado con él y me parece un profesional como la copa de un pino. Grandísimo. Sí, ¿verdad? Y súper tímido, y al menos conmigo. Y él estuvo en Televisión Española y después se fue en la pública, después se fue a la privada española, Antena 3, lleva ya, por lo menos, no sé si 10 años. Y últimamente se le ha tildado un poco de decir lo que le apetece y lo que piensa en un informativo que debería ser, como dices tú, más informativo. Creo recordar, no me acuerdo si es a las 9 de la noche, su noticiero. Sí, exactamente. Sí, creo que ahora está de vacaciones porque lo he visto a mi esposo viéndolo y estaba la chica sola. Y bueno, y es verdad. Yo creo que a veces, yo creo que él debería volver a la noche 24 horas, que es un espacio donde se puede opinar un poco, que es de Televisión Española, ¿no? Hacía un programa magnífico con... no me acuerdo con quién estaba. Sí, con un italiano que se llamaba de apellido Maffeo. El sí, no pues es amigo mío. Y así, no me acuerdo el nombre. Claro, Giusto Maffeo, ¿no? Sí, Cristo, sí, que hace hace el repaso de la prensa nacional e internacional. Sigue ahí. Y tenía un espacio en Telecinco, que era por la mañana, los desayunos, no recuerdo el nombre ahora. Y era un programa que sí se hacía bastante tertulia, se hacía opinión. Y mira, ahí aquí está mi perro. Era un referente. Vicente es un grandísimo periodista. Ay, Fran, perdona que te interrumpa, es que tengo aquí... El mío estoy dormido. Sí, mira, es que está aquí, que no sé qué quiere hacer. A ver, es que siempre quiere estar en los en vivos, pero se quiere ir, entonces la tengo que controlar. Siempre está conmigo, le voy a cambiar... A ver, Nela, ¿qué quieres? Venga, vete, go to bed. Bueno, perdón, luego lo cortamos. Bueno, en Facebook queda así, no pasa nada. No sabía que ibas a hacer el programa en un parque, si no hubiese salido yo a la terraza, que hoy hay noche de Perseidas. Sí, ¿es tu pues casa? si quieres sal, yo estoy en mi casa, sí. No vaya a ser que no llegue a internet. ¿Tú crees que no llega a internet? No lo sé, pero también falta luz y no creo que las estrellas se alumbren tanto. Ya, no creo que se vaya a ver muy bien. Es noche de Perseidas. Ah, qué bien. El otro día decía una amiga mía, noche de verano, noche de Perseidas, o no existe un verano sin Perseidas, algo así. Sí, bueno, porque son las lágrimas de San Lorenzo, entonces es en torno al 10-12 de agosto. Sí. Y la verdad es que ya he pedido varios deseos, ya he visto algunas estrellas fugaces y he pedido algún deseo. Qué bien. Oye, mira, vamos a volver, hemos estado hablando un poco del periodismo porque me apetecía saber cómo lo veías, cómo está, entonces me ha gustado que trajeras el ejemplo de Vicente Vallés. Mira, no me cojas no, él no nada. ¿Qué va? Sí, súper nice. Él es súper nice, sí. La verdad es que es súper quiet. Juega muy bien al fútbol. Juega muy bien al fútbol yo, hace años, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho, pero bueno, yo creo que cada uno es responsable de lo que hace y lo que dice y como decía mi madre, que cada mástil aguante su vela, o sea que... Pero la verdad es que yo cuando estuve en Televisión Española también yo vi a mucha gente, muchos referentes que yo tenía desde pequeña, por ejemplo, la presentadora del tiempo, Ana de Roque, y cuando la vi dije, ¡oh my God, es real! O Ana Blanco, que también es una mítica de las noticias en España, y yo decía, ¡Dios mío, son reales! y me encantó. Yo tengo muchas anécdotas que no se pueden contar en el programa públicamente, la verdad. Otro día te las cuento. Otro día.
Y la verdad es que tengo otro amigo que trabaja en Televisión Española que siempre me dice, no te olvides nunca de tu paso por España, de cómo aprendiste a trabajar en España y luego te has desenvuelto en Estados Unidos, porque tu cuna es esta. Y es verdad, porque la gente dice, ay, sí, periodista de Univisión, periodista de tal, y digo, pero wait a second, guys, o, esperad un momento, es que yo vengo de otro país y vengo formada de otro país maravilloso. Entonces, ahora sí que... Creo que hay una cantera y unos maestros del periodismo tremendo. Entonces salimos de aquí y se nos valora muchísimo porque realmente han hecho con nosotros una formación extraordinaria. Sí. Además, bueno, yo estudié en la universidad pública y me siento súper proud, súper orgullosa. Y además estuve dando una masterclass y me invitaron a otra, pero el tema del corona me lo bloqueó todo. Pero yo orgullosa, yo creo fervientemente en la universidad pública en España y aquí también, en Estados Unidos, porque la privada me parece... Bueno, es un tema donde no voy a entrar porque siento... Es que me da las 8. Bueno, uno de los temas que yo he vendido en Instagram es que vamos a hablar de la comunidad LGBTIQ, o sea, Q de queso, que le han puesto cada vez, le ponen más letras, pero no pasa nada, no se aceptamos a todo el mundo. Este año de manera virtual hemos celebrado en todo el mundo el mes de la comunidad LGBTIQ. Sí, entonces, sí, el Día del Orgullo. Bueno, se celebra, por lo que he leído, el 28 de junio en honor a los disturbios que se produjeron en Nueva York, casualmente aquí al lado, en Stonewall, que era un pub, cuando toda la comunidad LGBTIQ se unió para protestar y luchar por sus derechos. Entonces, eso fue en el año 69, fíjate, se había habido. Entonces, después de eso, ha habido progresos, pero... Que el hombre llegó a la luna. El hombre llegó a la luna y todavía no podían tener cosas del mismo sexo. Fíjate. Llegábamos a la luna y no podíamos amar con libertad. No es a ti, es a ella. Oye, Nela, te voy a poner dentro porque me vas a molestar. La voy a poner dentro y así nos deja hablar tranquilo. Queda un rato y luego se mueve. Sin problema, como quieras. Un segundo. Me gustan los perros a mí, ¿eh? Bueno, ya vuelvo de las interrupciones, es que siempre me hace igual. Se queda un rato y luego se empieza a mover y ya se ha escapado varias veces y se me da otra casa. Entonces me decías que en el 69 el hombre llegaba... echar el espacio para poner publicidad. El parque. Igual, oye, el otro día estaba aquí y viene un chico y me interrumpe y me dice, I just wanted to give you some flowers. Y me dice, solo quiero darte unas rosas que había cortado del árbol. Y yo, por Dios, no cortes las rosas del árbol, del parque. Y claro, me quedé con las rosas así en la mano. Porque la gente ve esto y... La belleza española... Sí, no sé. La belleza española tiene eso, ¿sabes? Que no se puede combatir contra eso. Y otros vecinos me vienen y me hacen así y yo les hago, estoy ocupada. Bueno, me decías que en el 69 se supone, como dice mi padre, se supone que el hombre llegó a la luna. Eso es. Y aparte hubo los disturbios de Stonewall, quiero recordar, que digamos que motivaron el comienzo de la lucha de la comunidad LGBTIQ para luchar por la igualdad. Entonces, no sé si quieres contar algo sobre cómo has visto las celebraciones de este año, cómo ves la situación de esta comunidad. Este año no ha habido celebraciones. La verdad es que estamos en el año 2020 y solo hay 30 países que hayan legalizado el matrimonio homosexual. I know. Creo que solo 30, perdón. O sea, Estados Unidos lo hizo en 2015. Sí. Había 37 estados, quiero recordar, que ya lo hacían, pero hasta que la Corte Suprema en 2015 no legisló o no derogó la ley de la defensa del matrimonio y una serie de leyes en todo Estados Unidos, a nivel federal, no se pudo casar la gente. En España tenemos la suerte que fuimos el cuarto país que promulgó una ley para favorecer el matrimonio homosexual. El primero de todos fue Holanda, luego Bélgica
luego Canadá y 3 días después de Canadá, España. Lo que pasa es que la ley española entró en vigor antes que la canadiense, por tanto, posiblemente España sea la tercera. Y este verano se han cumplido 15 años de matrimonio homosexual. Lo que pasa es que conseguir el matrimonio homosexual no fue fácil en España. Ya. Aquí hay una Oye, derecha muy fuerte, ¿cómo fue? partidos conservadores fuertes, la Iglesia todavía... ¿Cómo fue? La Iglesia todavía, pues, la Iglesia todavía te cortaste. Sí, la Iglesia sí, porque fíjate, el matrimonio homosexual era legal, legal. Las relaciones homosexuales estaban bien vistas en la antigua Grecia, en Roma, y luego es la Iglesia Católica la que empieza a perseguir a los homosexuales. Sí. Fíjate que la Inquisición los condenaba como herejes, entonces, en España hay todavía una ferviente tradición católica y había mucha gente muy conservadora. En Francia, en 1999, es pionera un poco porque hace una ley de uniones civiles, que es como una ley de matrimonio homosexual, pero de segunda división. Entonces, en España, en los albores del siglo XXI, las asociaciones de homosexuales, de gays, lesbianas, intentan algo parecido para España, ¿no? Ya en Cataluña había reconocido también estas uniones en el año 98, Aragón, Navarra, incluso Comunidad Valenciana y Madrid, que eran gobernadas entonces por el Partido Popular. Y entonces, sí. O sea, en el Partido Popular también hay gays, también hay lesbianas, no es algo que... Y oye, lo que intentan estas asociaciones... ¿Estás ahí, Fran? Fran se cayó. Te congelaste. A ver, vamos a intentar... ahí estás. Se había cortado, perdona. ¿Estás ahí? Sí, perdona, ¿decías? Sí. ¿Qué me preguntabas? No, estabas hablando tú, pero te cortaste. Decías las asociaciones... Se volvió a congelar. Sí, decía que las asociaciones españolas de gays, lesbianas... ¡Ah! Mala suerte. ¿Te escucho? Sí. Sí, ahora, go ahead. Sí, ahora sí. Se me ha quedado la imagen congelada viendo agua. Ahora ya sí. Ahora. Pero se corta, ¿no? Bueno, no te preocupes, si se corta lo repetimos. Problemas del directo. No, tú sigue hablando, si se va la imagen, si se oye el audio no pasa nada. En 1999, Francia... ¿Perdona? No. Vamos a ver si podemos arrancarnos. Yo no estoy hablando, Fran. Yo no estoy hablando, tú sigue hablando. Vale. No, decía que Dinamarca fue pionera. En el año 89 hizo una ley de matrimonios homosexuales. Lo que pasa es que era una ley de uniones, que no es lo mismo que matrimonio. Francia en 1999 también lo hace. Cataluña, diversas comunidades autónomas lo hacen en España, Navarra, Aragón, incluso comunidades gobernadas por el PP, como Valencia o Madrid. Entonces, las asociaciones de gays, lesbianas, lo que hacen o lo que intentan es que se haga una ley a nivel nacional para toda España. Y esto parecía impensable. Hay una persona clave en este sentido, que es Pedro Cerolo, que ya nos dejó hace unos años, que era el presidente de la Federación Estatal de Gays y Lesbianas. Y hay una cosa clave en este procedimiento de matrimonio homosexual, y es que un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero gana un congreso, el Congreso del Partido Socialista en el año 2000, y una de las personas que acompañan a Zapatero es una joven malagueña, una política que se llama Trinidad Jiménez, y Trinidad Jiménez le da la alternativa a Pedro Cerolo, que salta desde el asociacionismo a la política. Lo llevan sus listas al Ayuntamiento de Madrid, y Pedro Cerolo y otros militantes del movimiento trans, lesbiano, de gays, pues le plantean a Zapatero que lleve en su programa electoral para las elecciones de 2004 el matrimonio homosexual. Zapatero no está convencido de esto, pero bueno, al hacer de estudiarlo, todavía estamos en 2004, la Iglesia fuerte, el PSOE, aunque es un partido de izquierda, es bastante conservador, y hay una reunión
que se hace en el aparcamiento de Ferraz, que es la sede del PSOE en Madrid, la sede nacional. En el aparcamiento no porque se quieran guardar ni quieran esconderse, sino porque está en obras la sede del PSOE. Y la verdad es que es una metáfora graciosa, ¿no? En cierto sentido. Entonces, ahí Cerolo, Beatriz Gimeno, que militaba en Podemos, y otros muchos destacados como Boti García, pues consiguen arrancar la Zapatero el compromiso de que el matrimonio homosexual lo va a llevar en su programa electoral. El 1 de octubre de 2005, de 2004, 2004, ¿no? 1 de octubre de 2004, después de ganar la elección del PSOE, tras los atentados del 11M, del 11 de marzo en Madrid, el 1 de octubre de 2014, el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto y ya en junio del año siguiente, 167 votos a favor hacen posible la ley de matrimonio homosexual, que entra en vigor el 3 de julio. ¿Quién vota en contra? El Partido Popular. El Partido Popular, que además denunció a la ley como anticonstitucional, y hasta 2012 el Tribunal Constitucional dice que esa ley es válida y es legal, pues no está, el mundo gay, el mundo de las lesbianas no está tranquilo y no se puede casar con tranquilidad. Ya entonces había 36.000, 37.000 matrimonios, ahora ya son más de 50.000. Entonces, es decir, creo que España en ese caso estuvo a la vanguardia del mundo y ahora son 30 países, uno solo en Asia, uno solo en África, pero bueno, ya son 10 en América, son 16 en Europa y otros muchos países como Bulgaria, Chile, ya se lo están pensando y posiblemente en los próximos años veamos muchos más. Es muy curioso lo del matrimonio. La verdad es que yo creo que debería ser legal en todo el mundo porque puedes amar a quien te dé la gana y nadie es quien para decirte, ¿no? A quién el derecho a ser feliz es un derecho inaneable al ciudadano, un derecho personal que no le incumbe al colectivo. ¿Tú crees que en España, por ejemplo, han pasado 15 años aproximadamente, hay la aceptación de gays, lesbianas, transexuales, etcétera, la aceptación va mejorando y es mucho mejor que hace 15 años? Bueno, es que yo creo que antes de que apareciera la ley, ya en España los españoles lo veíamos mayoritariamente bien. Lo que pasa es que hay estructuras de la sociedad muy conservadoras, como la Iglesia, que llevó a cabo diversas manifestaciones. Lo que nunca habían hecho los obispos era salir a la calle a manifestarse. Con la ley de matrimonio homosexual lo hicieron, ¿sabes? Entonces, porque era algo... España es un país tradicionalmente católico, conservador, y entonces esto parecía que se terminaba el mundo. Pero yo creo que dentro de los estamentos eclesiásticos y dentro del PP había muchísima gente que no opinaba, pero que internamente estaban a favor del matrimonio homosexual y así se lo hicieron ver a gente de los colectivos. Incluso cuando se agotaron las tribunas de invitados para el día que aprobaron la ley de matrimonio homosexual, el PP, diputados del PP, a las asociaciones les dio invitaciones porque, aunque votaban que no, ellos sabían que el progreso estaba en camino y que era absurdo que los homosexuales no pudieran contraer matrimonio. Yo creo que desde luego incluso fue súper importante. Que se han casado luego, que son homosexuales, se han casado gracias a esta ley. Sí, yo creo que fue significativo. No ¿Me escuchas ahora? Hola, ¿me escuchas ahora? Sí. ¿Sí? Decía que sí, te escucho. Me parece muy significativo, me pareció en su momento la aprobación de la ley, creo que fue un pelotazo en Europa y en el mundo y estoy súper contenta que poco a poco Latinoamérica también se sume a ese carro porque es lo que te decía antes, tú puedes querer a quien te dé la gana. Y de hecho he recogido una cita que está recogida dentro de un artículo que habla sobre el que tú puedes amar a quien quieras, que lo recoge una página web que habla sobre la comunidad LGTBIQ. Y dice, si no podemos, fíjate, es curiosa, si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. Y casualmente es de Kennedy. Curiosamente. Entonces, yo creo que cada uno puede amar a quien quiera.
Yo me he comprado la pulsera y estoy súper contenta porque aparte me gusta mucho el arco iris, que ellos robaron el arco iris. Y no sé si quieres destacar algo, si algo más, cómo ves el futuro de la comunidad. He tenido la suerte de... Bueno, pues el futuro de la comunidad está más vivo que nunca. Ya la gente no se esconde en la calle, va agarrado de la mano, ¿Crees aunque que no sea se homosexual, esconden? se dan besos en la calle y a nadie... No, yo creo que no. Yo veo en cualquier sitio que se besan, se cogen de la mano y nadie los mira con recelo ni con curiosidad ni nada porque ya forma parte de nuestro día a día. Ya. Si alguien viene del siglo pasado o del siglo XIX, pues podría extrañarse, pero hoy en día está al orden del día, valga la redundancia. Y Mira, a eso ha contribuido también que se dan charlas en los institutos, en los colegios, y eso es muy bueno porque abre las mentes. No podemos ser retrógrados y para que la gente no sea retrógrado hay que enseñarlos desde pequeño el respeto, la tolerancia y creo que la escuela hace una importante labor. Mira, yo te estaba diciendo que yo creo que en Estados Unidos, en las ciudades grandes, como San Francisco, Nueva York, Boston, digamos que está muy aceptado, pero cuando te vas a zonas más rurales, más pequeñas o más conservadoras, todavía ahí como que el chip necesitan cambiarlo, porque Estados Unidos es un país muy grande, donde entra todo el mundo, pero no todo el mundo se lleva con todo el mundo. Y yo creo que todavía falta trabajo y sobre todo, bueno, pues yo diría que un poco el presidente actual tampoco es que lo haga, ¿sabes? Desde luego que la administración Obama, con todo lo que hizo, y la administración Trump no tienen absolutamente nada que ver. Y yo creo que Obama hizo mucho, podía haber hecho más, obviamente, pero bueno, al menos hizo algo por la comunidad, pero sin lugar a dudas, yo creo que cuando tengamos algún otro presidente distinto con cierta amplitud de miras, quizás se le ponga más la vista en la comunidad, que yo creo que todavía hay que ayudarles un poco, aunque no sean discriminados, porque yo creo que todavía siguen siendo un poco discriminados. Al menos yo es lo que veo en Estados Unidos. Bueno, aquí en España, en las zonas rurales, es verdad que a lo mejor todavía se usan términos peyorativos o nos causa... Yo soy de un pueblo pequeño de Málaga y a lo mejor en los pueblos pequeños, las zonas rurales, nos parece más raro ver a gente así, también porque en los pueblos cuesta más salir del armario, te conoce todo el mundo, pero poco a poco, yo en mi pueblo yo veo gente que es gay, que son lesbianas y no tienen ningún tipo de problema y es zona rural, ¿no? Y creo que este ejemplo se da en muchos otros sitios, ¿no? España yo creo que es una sociedad abierta, aunque seamos... La zona rural de Estados Unidos no creo que tenga nada que ver con la zona rural de España. No. Aquí la gente de la zona rural son muy abiertos porque han vivido mucho, estamos en contacto directo con la cultura, las grandes revoluciones han comenzado en zonas rurales y es otro tipo de mundo rural muy diferente al de Estados Unidos, donde es muy, no sé, retrógrado, muy especial para ciertos temas, porque tiene gran incidencia también la comunidad católica, la comunidad mormona, y bueno, en España eso no existe. Ya. Oye, vamos a hacer un poco de gossip como de cotilleo. A mí lo que me sorprendió muchísimo, ¿cuándo fue? Pues creo que en julio o a finales de mayo, cuando el cantante, que es muy conocido también, sobre todo en el área de Florida, en Miami, Pablo Alborán, dijo, soy gay. Entonces yo me quedé como diciendo, hijo mío, sí, ya lo sabemos. O sea, sí, ¿y qué? O sea, sabemos, pero fíjate qué mal tiene que ir una sociedad para que alguien tenga que decir lo que es sexualmente, algo que no debería importarnos. Sin embargo, si Pablo Alborán es gay, si es hetero, le ha perseguido durante toda su carrera. Me parece... Ricky Martin. ¿no? O sea, alguien no es mejor cantante o mejor profesional según su tendencia sexual. Lo que pasa es que ya Pablo Alborán estaría harto y diría, mira, yo termino con las especulaciones y ya está, ¿no? Pero es una sociedad pobre aquella que tiene que alguien decir lo que es para sentirse aceptado o para ser aceptado. Yo creo que Pablo Alborán es un magnífico
cantante, es un magnífico compositor, independientemente de lo que sea. Él ha decidido hacer público su condición sexual, me parece perfecto, pero creo que el mundo ideal sería aquel que nadie tiene que decir ni ponerse un cartel de lo que es, porque da igual, ¿no? En mi opinión, ¿no? Yo anoche estaba mirando mi Instagram y vi una foto de una amiga y decía, congratulations, creo que estaba en inglés, congratulations, María, no sé qué. Y entonces vi que eran 2 mujeres vestidas de novia y yo dije, anda, pues qué curioso, ¿no? Y, hombre, me llama la atención, pero digo, pues mira, pues muy bien, pues que sean muy felices. Pero como que todavía yo creo que no acostumbro a ver fotos de 2 lesbianas casándose. No sé, yo creo que todavía, quizás nosotros no lo veamos, pero quizás dentro de 20 o 30 años. Yo sí lo he visto mucho y yo creo que es algo normal. Me parece yo no lo veo mucho. Y mira que tengo muchos contactos, pero creo que todavía, no sé, yo creo que todavía en Estados Unidos hay mucha población conservadora. Yo tengo la suerte de vivir en una zona que es bastante open-minded, bastante abierta, pero, por ejemplo, en el sur, yo he viajado al sur, pero no he vivido en el sur. Me dicen que en la zona sur son muy religiosos, muy católicos, muy antiabortistas y la zona centro es como muy antimigrante. Entonces, eso es lo que dicen. Yo la verdad es que cuando... Creo que el problema es cultural. Si una sociedad desde hace siglos está viendo una cosa y los parámetros que se reproducen y los hábitos y la forma de vida que se reproducen son X, cambiar la mentalidad de la noche a la mañana es difícil. Entonces, por eso tiene que ejercer mucha fuerza la comunidad todavía normalizando la situación, haciendo ejercicios de tolerancia en la escuela. La verdad es que la labor todavía hay labor por delante, pero ya deberíamos ver algo normal, porque es que somos personas, somos seres humanos y cada uno puede amar a quien quiera. Es que no veo el problema por ningún sitio. Yo me voy a aventurar a decir esto porque yo tengo amigas que tienen hijos, pero yo creo que en Estados Unidos no se da educación sexual, pero muy limitada, porque en este país no se habla ni de religión, ni de política, ni de sexo. Entonces, pues es el país de la libertad por antonomasia. Sí. Entonces, pero yo te digo lo que hay. Aquí, el otro día me preguntaba a alguien y yo decía, no se habla de política. Me dice, ¿cómo que no? Me decía, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Ya estoy hablando de política. Y yo, no, venga a hablar de política. Pregúntale a mi vecino, ¿dónde va a responder? Entonces, yo creo que la política es necesaria hablarla porque la política está en todo, en el precio de las patatas, de la medicina, de los zapatos, en las becas de la universidad, en muchísimas cosas. Pero hablar de la sexualidad, es que a nadie le debe interesar con quién te acuestas, con quién te levantes, ni nada de eso. O sea, es también un capítulo que ya... o sea, la política es una cosa pública, el deporte es una cosa pública. Hay muchas cosas que son pues, temas públicos. Pero la sexualidad de cada uno, allá cada uno. Yo te voy a contar que la zona donde vivo yo, los vestidos, es un detalle muy sencillo, pero lo vas a entender. Los vestidos siempre van por debajo de la rodilla, nunca van por encima. Entonces, todos los vestidos los vestidos que yo tenía, la ropa que te llevé de España, muchos de ellos no me lo puedo poner porque son demasiado cortos y están mal vistos en Estados Unidos. Pues póntelo, hay que cambiarlas. Pero claro, pero para que me entiendas un poco, o sea, eso de enseñar... Los homosexuales estaban mal vistos hace 2 décadas, ser homosexual. Y ellos salieron a la calle y lucharon por sus derechos. Yo creo que la mujer también, o cualquier elemento que sea perturbador o no esté bien visto, debe también cambiar esos patrones. Yo te digo. Valiente. Yo tengo mucho afecto por la comunidad gay porque creo que han sido muy valientes. Sí, y a lo mejor siguen siendo. Y siguen siendo. Y ahora ser gay no es lo mismo que hace 20 años. Y aquí en España ni como hace 50, con el franquismo, donde los mandaban a campos de concentración a educarlos porque creían que era una desviación, una enfermedad. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud cambió hace no tanto
dejó de ser una enfermedad. O sea, es que no me cabe en la cabeza cómo pudimos ser tan brutos. Ya, ya. Mira, mi prima está conectada y me dice, buenas noches, nos dice buenas noches, Pablo Alborán. Dice, en mi opinión, no tenía que haber dicho nada, dice ella. Pues no yo me he tampoco puesto creo, nada. prima. Yo creo ¿Perdón? que tampoco tenía que haber dicho nada, pero ya que lo ha dicho, pues bien, bien. Pero es que en una sociedad normal no tiene nadie que decir, no sé, yo no digo por ahí si soy hetero, si me gustan las mujeres, los hombres, y tú no sé si vas por la calle en Estados Unidos diciendo, no sé, no. No, la gente es O bastante sea, distinta. decir eso me parece a mí que no es una sociedad normalizada, que es una sociedad donde no se ha normalizado todavía. Y Sí. entonces lo veo no mal, porque cada uno que diga lo que quiera y haga lo que quiera, pero si viviéramos una sociedad normalizada completamente, Pablo Alborán no hubiese a lo mejor dicho su condición sexual. ¿Qué lo dice? Mira, Pues muy bien. mi prima sigue escribiéndonos. Prima, puedes escribirnos todo lo que quieras que te seguimos respondiendo. Dice, tengo 44 años. Dice, que me lo cuenten a mí cómo era hace 20 años en Bilbao, porque ella es lesbiana y se casó con su novia. Entonces... Pues solo por tu prima. Ole tu prima. Sí, no, fíjate, yo tengo 38 y ella tiene 44. Entonces, cuando yo era chiquitita, mi abuela me decía, fíjate, esto yo no sé si lo sabe, pero mi abuela me decía, tu prima es distinta, me decía. Y yo decía, distinta. Y yo decía, abuela, ¿a qué te refieres distinta? Me dice, es distinta, pero hay que aceptarla como es. Y yo decía, ok, aceptarla como es y ya está. Y entonces, según fui creciendo, claro, yo me di cuenta de que era lesbiana, pero yo nunca le vi ningún problema ni nada, o sea... Y mi abuela, me decía, hablamos de problema cuando es, a lo mejor, yo tengo amigos que tienen hijos gay, que esto hace 50 años en España era una condena. Y ahora me dicen que es una bendición porque es que aprenden de ellos. Aprenden la tolerancia, aprenden. Hay gente que antes no podía ver a un homosexual y ahora ha tenido un hijo, ha tenido a alguien cercano. Es que cada uno que ame a quien quiera, no veo ningún problema. Yo tampoco. Es que le damos demasiada importancia a quien se ama. Bueno, y no tiene trascendencia ninguna. Aquí en El Estados problema Unidos es de los que son de mente cerrada, que les han prohibido ser felices. No acostarse con alguno con otro, sino ser felices. Y al ser humano no se le puede dejar o prohibir ser feliz. Si tú eres feliz dando de comer a las palomas o paseando a tu perro, ¿quién es nadie para prohibírtelo? Pues yo lo veo algo similar. Hay que quitarle la total trascendencia al apartado sexual. Creo que han sido siglos de lucha por conseguir lo que ahora están consiguiendo y ojalá hubiese sido antes. Ya. Te decía que aquí en Estados Unidos a veces se ha discriminado por tu orientación sexual en el trabajo y se sigue luchando por eso. Yo creo que es totalmente erróneo. O sea, yo creo que cada uno, mi abuela también me decía, hija, que cada uno con su cuerpo haga lo que quiera. Pero bueno, fíjate, mi abuela me decía, pero dice, si es que vosotros no habéis inventado nada. Dice, si gays y lesbianas ha habido toda la vida, es que estáis tontos. Bueno, por eso te digo que en Roma, en Grecia, eran totalmente aceptados. De hecho, en Grecia los maestros tenían a un joven a su disposición, a su cargo, al que le aprendía la política, la dialéctica, la moral, la filosofía, y estaban bien visto que se acostaran con ellos. O sea, y en Roma se acostaban con los esclavos y no pasaba nada. O sea, lo que hemos hecho durante la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna ha sido una involución total. Porque, o sea, es una cosa que... ¿No crees que la Iglesia tiene peso y ha tenido responsabilidad en ello, como en involucionar? Sí, lo dije al principio, la Iglesia lo ha perseguido como herejes. Ahí en España nació en el siglo XV la Inquisición, que se cebó con esta gente, ¿no? Por su condición sexual, me parece. Y esa cultura se arraigó muchísimo y la hemos seguido manteniendo. Ese es un grave problema. Entonces, es un problema cultural.
Por eso hay que favorecer la tolerancia, favorecer el respeto, igual que yo respeto a alguien porque se haga mechas o respeto a alguien porque sea del Barcelona, que yo soy del Madrid, pues... el Atleti de Bilbao. Buen equipo, buen equipo. Entonces hay que respetar a la persona que es diferente porque cada uno siente una cosa. Yo a lo mejor me gusta el periodismo y alguien me puede decir, ¿cómo estudiaste periodismo? Haber estudiado medicina. Pero claro, yo me gustaba ser periodista, no... me pasa igual, misma pregunta. Esa y la de por qué no tengo hijos. En fin, claro. Vamos a saludar a la gente corriendo antes de hablar de tu tesis doctoral. Vamos a pasar del rey porque no vamos a tener tiempo. Yo sé que querías hablar voy a ser políticamente correcta, el traslado de residencia del ex rey de España, Juan Carlos, a República Dominicana. Yo sé que querías hablar de ello, pero... Es que no sabemos dónde está, lo mismo está, no sé, en un chiringuito en Málaga. Pero es que no tenemos tiempo. Yo creo que es mejor que hablemos de tu tesis doctoral, ¿no? Nada, otro día. De lo que tú me digas. Y nos quedamos hasta -4 porque luego yo tengo otro evento. Entonces, antes de nada, déjame saludar a todo el mundo. Mi prima dice, a nuestro hijo, porque es verdad, tiene un hijo, le educamos a respetar a todo tipo de personas. Esa es la educación desde pequeños. Muy importante, claro, lo que decías es un tema cultural, todo es un tema cultural. Luego tenemos también a mi amiga Rush Hoops, que es Raiza Veras de República Dominicana, que dice, me encanta esta conversación, amo la libertad de amar. Ella es súper nice. Claro. Y mira, bueno, ese show fue muy interesante y muy importante ese show que hicimos con ella y también con mi amiga Carolina Franco, porque fíjate, yo no sé si sabes que en República Dominicana está legalizado el matrimonio infantil. Fíjate, no sé si sabes. Sí, pues Raiza lo trajo o sea, está legalizado el matrimonio infantil y el matrimonio homosexual, ¿no? El matrimonio homosexual no me suena haber visto. No. Pues fíjate qué curiosa, cómo es la vida, ¿verdad? Qué curiosidad. Entonces ella decía que es increíble cómo familias aceptan que sus hijas de 13, 14, incluso más jóvenes puedan casarse con hombres que les triplican la edad. A mí me llamó mucho la atención lo que nos contó, la verdad, estuvo muy bien. Cristina Sibelius también nos ve desde Conérica, espero que esté entendiendo porque habla ahí de español. Julia Iglesias, que está en España, Wilson Arias, que está en Estados Unidos, otra prima mía, Mari Carmen, también está aquí. Bueno, Antonio González, que está en Toledo, también nos está viendo. Aquí hay gente de todas Toledo. Sí, por eso que, bueno, aquí en Instagram tenemos a Mauro Mir Music, Félix Televisión, tenemos a El Jehová 27, Félix González Rosado, Rosana, Cristian, hola Cristian. Más está por aquí, Manu desde España, desde Madrid, Sico desde Conérica, Antonio, no sé dónde estás, ingeniero de viajes está aquí, Ronet Pulaski, que también está aquí en Conérica, todos son españoles, estas dos últimas. Y, pues tienes más audiencia que algunos canales de televisión en España, Begoña. ¿Verdad? Sí. Sí, bueno, la verdad es que tengo una amiga que me ha propuesto hacer esta entrevista y, ¿cómo se dice? Hacer el en vivo para una emisora de radio en Paraguay. Así que esta semana no me da tiempo, sí, pero ya en la próxima semana trataré de radiarlo, iba a decir, de radiarlo en Paraguay y trataré de acercarme un poco al país, porque la verdad es que no sé nada de Paraguay. Pero bueno, o sea, vamos a seguir con el siguiente tema, si te parece. Yo creo que hemos un poco a LGBTIQ. Entonces, vamos a hablar un poco de ese personaje que me decías, que era español, que vivió por mucho tiempo en Nueva York y que es la persona, digamos, el elemento primordial o que has elegido para tu tesis doctoral sobre historia contemporánea. Cuéntanos un poco quién es ese personaje, por qué lo has elegido. Mira, pues yo comencé hace ya muchos años el doctorado en historia sobre un tema que no tiene nada que ver, sobre los cambios sociopolíticos de la izquierda española de la transición a nuestros días. Era un tema muy denso y un día decidí no seguirlo. Y desde muy pequeño me había embaucado una figura de una persona de mi pueblo, al que yo no conocía porque nació en el año 1923 y desde muy joven vivió fuera de mi pueblo. Mi pueblo se llama Arriate
y está en la provincia de Málaga, está a 5 kilómetros de Ronda, que es una ciudad espectacular y muy conocida a nivel mundial. Este señor se llama Antonio Márquez, era hijo de un humilde panadero, pero era una persona muy intelectual, era muy inteligente. Entonces, como la Iglesia en pleno franquismo era quien tenía el poder y la gente pobre, la gente humilde no podía estudiar porque no tenía recursos económicos, pues él se va a estudiar con los jesuitas, que es una orden religiosa. Está en Puerto de Santa María, está en diferentes sitios y cuando está terminando sus estudios, lo mandan como maestro a un colegio en Ecuador, en Quito concretamente, se llama San Gabriel. Desde ahí, pues él se sale de los jesuitas porque no quiere ser ordenado sacerdote y se va a Nueva York a estudiar un doctorado en la prestigiosa Universidad de Columbia. Fíjate, en el año 53, 54, un tipo de una zona rural de España sin recursos estudiando un doctorado en Historia de las Religiones en Columbia. Me parece alucinante. Yeah. Yo desde pequeño, este señor luego con el tiempo escribió diferentes libros sobre la situación política en España del año 58, donde es una de las primeras personas que quiere terminar con el franquismo a través de una vía democrática, pero que no sea ni la república. Recuérdanos el franquismo de cuándo a cuándo va, porque hay gente extranjera que no... Extranjera, digo vale, yo. La extranjera soy yo. Gente de otros países. Bueno, el franquismo es un régimen autoritario que comienza después de la Guerra Civil, España y la República, del año 31 al año 39. El 18 de julio del 36, unos generales militares se sublevan ante el régimen democrático de la Segunda República Española y se crea da lugar a una guerra civil fratricida con cientos de miles de muertos que ganan el bando sublevado con la ayuda de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Crean un estado similar al fascismo, que se basa en la Iglesia, se basa también en sus bases en el ejército, y hay pues 40 años de represión y de opresión y terminan con las libertades. Entonces, pues este señor es marxista, o sea, es un marxista que vive en Estados Unidos en los años 50, donde los marxistas, los comunistas, están perseguidos por la caza de brujas del senador McCarthy. Que Arthur Miller escribe un magnífico libro sobre ello, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, a mí su figura, la figura de este señor, Antonio Márquez, me ha fascinado siempre, pero nunca encontraba información importante al respecto, no sabía por dónde empezar, porque su familia en Málaga, la de mi pueblo, no conseguía... ¿No le llamaste, le enviaste en Instagram? Hombre, estaba muerto, tiene el año 1923, murió en 2011. ¡Oh! Entonces, ¿y 2 hijos? ¿Hijos? No tuvo hijos. No. Entonces, un día leo un periódico por internet que no salía a leer, que era un periódico de provincias, de Guadalajara, no recuerdo el nombre que tiene el periódico, no sé si La Tribuna, no recuerdo el nombre del periódico. Puede ser La Tribuna de Guadalajara, sí, podría ser, porque existe La Tribuna de Toledo. Pero no estoy seguro, ¿eh? Entonces leí un artículo que tenía el título El lema de las guerras carlistas, Dios, patria y ley, y el título me llamó la atención y dije, bueno, voy a ver qué nos cuentan en ese artículo de opinión. Era muy pegado a la actualidad, pero con explicaciones del carlismo y tal, y yo veía que el que escribía aquel artículo era muy conservador, y yo decía, bueno, no estoy para nada de acuerdo, pero quiero saber los argumentos que da. Y al final del artículo me sorprendió que hizo una mención a este personaje, Antonio Márquez. Entonces, inmediatamente llamé al periódico, me dieron su contacto y fui a hablar con él a su casa de Fuenlabrada. Y había sido este señor, Ciriaco Morón, había sido profesor de lingüística durante muchos años en Vassar College, en Hyde Park, ahí cerca de Nueva York. Ajá. Y entonces me contó que había sido
compañero de Antonio Márquez, que también había sido profesor de universidad, de college, en Vassar College, en Bennett College, en diferentes colleges, y empezó a dar pistas sobre él. Y entonces empecé la investigación y es alucinante el nivel de información y los contactos que tenía este señor. Fíjate que su primer director de tesis doctoral en la Universidad de Columbia es Francisco García Lorca, el hermano de Federico García Lorca, el magnífico poeta español. Y muchas más historias. Por ejemplo, este señor está viviendo en una residencia de los jesuitas, aunque ya no era jesuita, en Nueva York, y cuando la cierran se busca un piso, le hablan de una casa que están alquilando, que alquila una señora por habitaciones, y se va a vivir a esta casa. Se enamora de esa mujer, unos años mayor que él, y se casan. Esta mujer es la cronista oficial de Hyde Park, que es una ciudad cercana a Nueva York. Pero aparte esta señora es la hija de uno de los trabajadores de la familia del presidente Roosevelt, porque el presidente Roosevelt nace en Hyde Park, entonces es íntima amiga del presidente Roosevelt, porque se ha criado en la misma casa en Hyde Park, a la orilla del río Hudson. ¿Tú estás escribiendo todo esto en tu tesis doctoral o sí, esto forma parte de cómo llegar al meollo de la cuestión? No, la tesis doctoral quiere recuperar su obra y su vida. Entonces, porque no son indistintas. Al final, la obra tiene mucho que ver con tu vida. Por ejemplo, él en el año 58, en el año 50, a mediados de los 50, pues sus profesores, su director de tesis, García Lorca, el hermano de Federico, le dice que se está preparando para ser un intelectual que no va a tener ningún contacto con el pueblo. Entonces, él decide volver a España unos años o unos meses y aquí se mete con las milicias universitarias, trabaja en el campo, hace de todo para ver cómo es la situación en ese momento en España. Y así surge un libro que se llama Sobre la situación en España, en el 58, que se tiene que publicar en México porque en España está prohibido, donde es uno de los primeros que habla de una solución para terminar con el franquismo, que es lo que decía al principio. Entonces, no quiere que haya un franquismo, pero cree que es obsoleto o no es improbable, imposible volver al régimen anterior, que es la republicana, es marxista, como decía, y entonces él propone una nueva fórmula, que es una monarquía. Él es republicano, marxista, pero propone una monarquía. Ese libro, con esa tesis, se la manda a don Juan de Borbón, que es el jefe de la Casa Real, que está exiliado en Estoril, en Portugal, y Juan de Borbón le responde y al final crea vínculos con la gente, con el entorno de la Casa Real, de la monarquía, de los Borbones. Y uno de los lugartenientes de Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos, el emérito, que no sabemos si está en República Dominicana, es el que le sirve de mecenas. Es Pedro Sáiz Rodríguez, que es el primer ministro de educación del franquismo, cuando gana la guerra el bando sublevado en el 39, y que inmediatamente, a los pocos meses de ser nombrado ministro, deja el gobierno, porque al ser monárquico, y como Franco no tenía pretensión de devolver la monarquía a España, pues los monárquicos dejan el gobierno y dejan de apoyar al franquismo. Entonces tiene una historia magnífica. Por ejemplo, Antonio Márquez se escribe cartas con muchísima gente. Jesús Aguirre, que era su editor en Taurus, que es el exmarido de la duquesa de Alba. Fue amigo personal de un hispanista que a lo mejor no conocemos, el común de los mortales, pero que es el padre del presidente actual de Israel, Benjamin Netanyahu. O sea, tiene una serie de relaciones extraordinarias con gente de primer nivel de su época. Y me parece fantástico tratar de abordar su figura. Fue amigo del magnífico poeta gallego José Ángel Valente, e incluso tradujo su obra al inglés. O sea, tiene una historia fabulosa y fue autor en el año 72 de una tesis doctoral sobre la Inquisición. Volvemos al papel que ha desempeñado la Iglesia en España, ¿no? Que se llama Los Alumbrados. Y es una figura, es poeta, es pintor, y es una figura olvidada por la historia y que me parece interesante. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y muchas cosas que me dejo en el tintero. ¿Y cómo lo descubriste? Por casualidad, ¿no?
Bueno, todos los descubrimientos que hago sobre él son por casualidad, pero yo a la figura, al personaje lo conozco porque es de mi pueblo. Nacimos en el mismo pueblo con 60 años de diferencia. Yo soy 60 años más joven, por eso sigo vivo. Oye, ¿qué es lo que más te llama la atención de este personaje? Con todo lo que has investigado y todo lo que estás escribiendo, ¿qué es lo que más te llama la atención? Pues lo que más me llama la atención es que las personas que somos de lugares pequeños, de zonas rurales, deprimidas, como es en mi caso, soy de un pueblo donde es improbable, es muy difícil estudiar fuera, trabajar fuera, porque nuestros padres son humildes, son trabajadores del campo. Entonces, si ahora en el siglo XXI esta situación nos hace improbable o dificulta que vayamos a universidades prestigiosas o hagamos carreras no solo académicas, sino carreras profesionales de primer nivel, a mediados del siglo pasado, del siglo XX, era mucho más difícil. Entonces, ¿qué nivel de intelectualidad puede tener este señor para codearse con lo más granado de su época y para conseguir ser una figura de la mística en ese caso, o de la poesía, de la filosofía? La verdad es que me causa muchísima sensación cómo puedan hacer en el mismo pueblo que yo, a unos pasos de mi casa, un intelectual de esa repercusión. Que por ser marxista, por estar viviendo 50 años en Estados Unidos y por cuestiones que no son totalmente personales, deja de tener un hueco en la historia, y la verdad es que yo creo que se lo merece y voy a intentar que lo tenga. Eso es lo que más me toca la fibra, y luego porque seguramente que a nivel artístico, a nivel profesional, a nivel intelectual, haya muchísima gente superior o que haya legado más cosas a la humanidad, pero al ser próximo a mí, haber nacido en el mismo lugar que yo, pues me parece producente hablar de su vida y de su... que tiene muchísimas aristas más, y creo que va a ser una historia bonita. No solo es lo que pasa es que tenemos poco tiempo y no puedo seguir abordando. No te preocupes, si quieres hacemos un día un monográfico de él, no te preocupes. Bueno, yo te iba a decir... En la publicación se hace, vale, claro, hacemos un tracking de... Sí, porque tengo... ¿2 años? ¿2 años para la tesis? Bueno, la tesis quiero tener la lista antes de octubre del 23. En octubre del 23 se cumple el centenario de su nacimiento y quería sacar un libro sobre él. ¡Hombre! El tema es que tengo una visita pendiente a Hyde Park, a Nueva York, porque ahí está, no sé pronunciarlo, Pequinimisi, es una población de estado de Nueva York, donde está Vassar College, donde este señor legó todo su material. Entonces, me queda ir a Vassar College a estudiar todo lo que las obras y el legado que hay allí, que iba a ir en septiembre, pero el coronavirus no me deja. Ya, está un poco complicado, hermano, ahora. ¿Y nadie te puede ayudar desde aquí? Es que hay 40 cajas de archivos, hay numerosas obras, hay mucho material ahí en Estados Unidos. Entonces sí me ayuda el profesor, el jefe de departamento de lenguas modernas de Vassar College, que fue la persona que cogió el legado de Antonio Márquez, porque Antonio Márquez estuvo 1 o 2 años solo en ese college, y a la hora de morir quiso legar todo, no tenía hijos, quiso legarlo pues todo a esta universidad y al ayuntamiento de mi pueblo. Parece que se acerca tormenta. No, es un helicóptero, a helicóptero. Sí, no sé, no creo que venga por aquí Donald Trump. No sé, o gobernador de Nueva York, que le gusta mucho, no lo sé. La verdad es que es raro. Yo creo que la figura de este hombre es súper interesante, y yo te puedo decir que he colaborado con una organización en Nueva York que quizás deberías contactar con ellos, que se llama, a ver, que está en inglés, el Queen Sofía, es el Instituto de la Reina Sofía, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Sí, ellos... precisamente ahí fue fotógrafa una exalumna de Antonio Márquez, que es española, Marga Clark. Marga Clark es la sobrina nieta
de Marga Gil, que fue una escultora y poetisa que se suicidó muy joven por amor, enamorada de Juan Ramón Jiménez, que Juan Ramón Jiménez es uno de los maestros de Antonio Márquez, de este personaje que yo investigo. Entonces, tiene muchísimas implicaciones. ¡Oh, wow! Marga Clark fue su alumna y es una de las personas que me ayuda a hacer ese trabajo. Y fue fotógrafa o trabajó para esa fundación. Ah, ok. Sí, entonces esta fundación casualmente lleva varios años, no me atrevo a decir cuántos, pero lo que hacen es ensalzar la cultura latina, especialmente la cultura española. Y entonces es maravilloso lo que hacen y la verdad es que tuve la gran suerte de presentar un evento y entonces conocí un poco más la organización por dentro y bueno, habían hecho una renovación de la imagen y la verdad es que no me acuerdo de los cargos, pero me acuerdo que un médico de prestigio que trabaja en Mont Sinai, que es un hospital de Nueva York, está dentro de la dirección. Y no sé si ellos podrían ayudarte, porque seguro que conocen a tu personaje. Pues sí, hay que probar esa línea también. Sí, ellos, especialmente Patricia Decknan, creo que ella es. Patricia Decknan es la que creó toda la historia porque vivió en España durante varios años y quedó embelesada, quedó enloquecida, enamorada, maravillada de la cultura española. Entonces, cuando volvió a Nueva York, creó la organización hace, como ya te digo, varios años, Patricia Decknan. Es que la cultura española y la cultura latina es maravillosa. Yo no sé qué le pasa a Trump con nosotros, pero bueno. El plan este está fatal porque, joder, si somos una cultura magnífica, creo que... No sé cómo veis ahí, cómo se ve en Estados Unidos. ¿Me estás entrevistando? ¿Me estás entrevistando? Te estoy entrevistando. ¿Va a reeditar la presidencia o no? Bueno, yo creo que tiene muchas papeletas. Creo que Joe Biden no está tan fuerte como yo me lo hubiera esperado. Entonces ha elegido ahora en la carrera hacia la presidencia, no sé, lo habrás leído porque está everywhere, a la afroamericana Harris, something Harris. Harris, que es de California. Y bueno, y he leído esta tarde que si Joe Biden consigue la presidencia, pues que podría quedarse solamente 4 años y que si sale reelegido, quizá la vicepresidenta Harris podía tomar el testigo y ser la primera presidenta afroamericana de Estados Unidos. Hombre, pero es que Biden es un poco mayor, entonces, aunque a mí el que me gustaba era, ¿cómo se llama? Candidatos que se presentaron para ser elegidos, los candidatos para la elección demócrata, que había un montón. Sí, ¿cómo se llama? Joder, este hombre mayor de izquierdas. Jolines, Bernie Sanders. Bernie es súper popular. Es súper popular. Sanders tenía un discurso magnífico, era muy fresco. Y conectaba mucho con los jóvenes, era muy mediático y aparte me pareció un gran intelectual, una persona que concebía y creía en lo público al nivel de Europa. Era un político más europeo que norteamericano. Bueno, yo te diré... Por eso me gustaba. Yo te diré que... Esa con el ticket con Cortez sería magnífico. Sí, con Cortez de la Nueva York. Sigue mucho. Se le sigue muchísimo en España y la verdad es que aquí en Europa tiene un papel que gusta bastante y se le ve como el futuro de Estados Unidos. Yo creo que el futuro pasa por ahí, Fran. Yo creo que tanto los republicanos como los demócratas, los candidatos que tienen, creo que no son la mejor elección. No sé, quizás es porque en Europa se lleva el rollo de presidentes más jóvenes, como en Canadá. En Canadá el presidente Trudeau es súper joven y sí. Que yo creo que ya hace falta en Estados Unidos, que es una democracia súper consolidadísima, con 3 siglos de historia,
En España no, porque a lo mejor todavía somos más jóvenes, pero también, ¿no? Que hace falta que una mujer esté al frente de un partido político para humanizar un poco más la política. Yo creo que las mujeres son más humanizadas, más valientes, más justas, y yo creo que ya de verdad hace falta que este machismo se dé de lado y que una mujer por fin pueda liderar un proyecto político. Vemos casos de presidentas que creo que Noruega es una presidenta que tiene 30 y pocos años, es más joven que nosotros. Ya te digo. No sé si Noruega o Suecia, no recuerdo. Yo es lo que te digo. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que Donald Trump tiene bastantes papeletas. Es verdad que el tema del corona, la gestión del corona, le ha dolido bastante. Es verdad que Joe Biden le pisa los talones, pero te digo una cosa, cuando se hacen las encuestas, Hillary Clinton iba a ganar y sería un batacazo brutal, aunque ganó el voto popular, pero no ganó. O sea, finalmente, por el tema, no sé si sabes que aquí en Estados Unidos el voto es un poco curious, diría, un poco curioso. Conozco la dinámica. De todas maneras, me parece que Trump, en materia económica, pues ha estado muy acertado. Y luego, ¿qué le pide la gente? Pues le pide que Estados Unidos siga siendo un país hegemónico, y esas luchas de poder con China, pues mucha gente también lo verá bien, ¿no? Sí. Y al final la gente tira para casa, barre para adentro. Mira. Y no se dan cuenta del papel fundamental que tiene Estados Unidos a nivel internacional. Entonces, Barack Obama fue, por ejemplo, un precursor de muchos derechos en muchos lugares del mundo. No terminó como a mí me hubiese gustado, de solucionar la causa palestina o acaso saharaui y otras causas diferentes en Oriente Medio, Oriente Próximo, pero fue un presidente que hizo bastante. Podría haber hecho más, como te he dicho antes, sí, por supuesto, pero deja un mundo mejor de lo que seguramente va a dejar Trump. Yo no digo nada, que luego me censuran. No, yo te iba a decir que, mira, Estados Unidos obviamente es capitalismo puro. Entonces, a la gente lo que le preocupa es el trabajo y el dinero, hermano. Eso es. Entonces, Trump lo sabe, cuál es su estrategia. Dinero, economía, el paro, levantar el país, el cheque de ayuda y el cheque de auxilio y bla, bla, bla. Y así es como se va a ganar a la gente. Entonces... lo que pasa es que un país no puede ser rico, ¿no? O no puede progresar si no progresan todas sus gentes. Y en Estados Unidos estamos viendo una creciente desigualdad cada vez más. Por ejemplo, los afroamericanos tienen un desempleo 20 puntos porcentuales por encima. Las mujeres cobran casi la mitad del sueldo que un hombre. Las zonas rurales están muy lejos de las grandes urbes. Entonces, hay gente que cobra mucho y gente que cobra muy poco. Obama consiguió aprobar el Obamacare, la sanidad pública, digamos, ¿no? Y Trump le ha dado un varapalo tremendo. Y entonces, no facilitar o no acabar con esas desigualdades está condenando a Estados Unidos a ser un país de contrastes. Y eso en conjunto hace que no evolucione tanto como... Por eso Biden quiere aprobar 30.000 millones de dólares para acabar con esas desigualdades. Hoy ha presentado un plan de reconstrucción en ese aspecto y me parece muy interesante. Pero... Yo lo que vuelvo a decir es que Donald Trump tiene bastantes papeletas. Y yo que vivo en este área y escucho y leo y tal, la situación de la pandemia ha sido un fuerte varapalo a la economía porque hemos llegado a tasas increíbles de desempleo. El PIB ha caído muchísimo, no recuerdo ahora, no sé si era un 30%. O sea, no, 9,5% en el segundo trimestre. 9,5%. En Europa de medio un 12,5%. En España un 18,5%. Y en Reino Unido el que más de un 20%. Ya te lo has mirado, yo no me lo había mirado. Es que hoy ha salido la noticia, entonces por eso Ok, muchas gracias por la puntualización. Entonces, la situación es, como diría él, unprecedented. No hay precedentes. O sea, entonces, yo te digo que la gente lo que quiere ahora es trabajo y dinero.
Entonces, las desigualdades, como dices tú, pasan a un plano segundo, tercero y cuarto plano. La gente ahora mismo lo que le importa es el trabajo y el dinero. Y si Trump elige la estrategia adecuada para darle a la gente lo que quiere escuchar, decir lo que quieren escuchar, va a ganar seguro. Y aunque Biden sea mejor candidato, aunque Biden prometa acabar con el o Biden sea porque lo triste también es que solamente hay dos opciones, solamente hay dos partidos y solamente hay dos opciones. Entonces, claro, ¿con qué te quedas si no te gusta uno? Porque una amiga mía me decía, yo no voy a votar, Begoña. Yo decía, ¿cómo que no vas a votar? Me decía, claro, Begoña. Dice, porque no he leído sobre ello, no estoy muy implicada en política y realmente... Pues hay que implicarse en política porque la política está en nuestro día a día. El precio de los zapatos, el precio de las patatas, la medicina, las becas, el vestido que compra, cualquier cosa. Necesitamos otra hora para hablar de las medicinas y del sistema sanitario estadounidense. Claro, pero que finalmente es la economía lo que importa a la sociedad estadounidense. Fíjate que con qué lema ganó un desconocido Bill Clinton las elecciones en 1992. Porque Bush estaba enfrascado en la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo, Bush padre, pero Estados Unidos, el interior de Estados Unidos no estaba bien económicamente. Entonces, la línea que siguió Clinton es la economía, estúpido. Entonces, es cuando es estadounidense. Y yo creo que a cualquier ciudadano le tocas el bolsillo, pues... Si vives aquí lo entiendes, porque aquí, mira, una máxima que se suele decir aquí es money talks, el dinero habla, money first. Entonces, porque todo es muy caro, o sea, el seguro del carro, del coche, ir al médico, los seguros médicos, todo es muy caro. Entonces, las taxes, los impuestos. Entonces, y luego la cultura, que hablamos antes de la cultura, la cultura es hacer dinero, trabajar. Entonces, claro, Donald Trump yo creo que es un buen estratega a la hora de decir lo que debe decir para conseguir adeptos y seguidores. Eso es lo que te puedo decir. Y con el Make America Great Again, pues va y vence. Y yo te digo que a mí me gusta Biden y yo apuesto por un cambio, pero soy muy cautelosa en lo que digo. Uy, estás haciendo periodismo de trincheras, ¿eh? Como hablamos al inicio del programa. Pero realmente, ya te digo, lo veo un poco flojo. Y yo me esperaba a Bernie Sanders o me esperaba un candidato tipo, yo no sé, tipo Obama, ¿sabes? No Bernie Sanders lo tenía difícil porque no es alguien del establishment, entonces... Bueno, y aparte, otra cosa importante que te quería mencionar es que en Estados Unidos llega lejos el que tiene dinero. Cuando tú quieres ser presidente, Donald Trump está ahí porque tiene dinero también. Porque esto es cuánto dinero tú eres capaz de conseguir para convencer a todo el mundo. Entonces, está claro que Joe Biden tenía más medios y más recursos para llegar al final de la cuestión y ser el candidato elegido, ¿right? Entonces, Bernie Sanders consiguió mucho dinero, pero quizás, bueno, no fue de hecho suficiente. Y eso es lo que también, de alguna manera, dictamina hasta dónde tú vas a llegar. Incluso me han llegado a decir que hay muchos candidatos que recaudan dinero y llega un momento en el que se paran porque dicen, ya, esto no tiene sentido, entonces este dinero ya lo vamos a dejar. Y lo vamos a guardar para otra ocasión, para otra cosa o lo que sea. O sea, fíjate. ¿Y qué pasó, Begoña, con el sueño americano? ¿Con el sueño americano el mío o en general? En general. No sé si a ti estás escribiendo tu sueño americano. Mira, yo creo que cuando vives en otro país y cuando llegas a Estados Unidos llegas con muchísima ilusión. En mi caso, por ejemplo, porque a mí me gusta mucho Estados Unidos. Y digamos que poco a poco te vas dando cuenta de cómo es el país, de cómo funciona, de cuáles son tus opciones y hacia dónde tienes que ir para conseguir lo que quieras. No es nada sencillo, no es nada fácil ni para mí, ni para nadie de Ecuador, ni para nadie de la India. Pero obviamente tu procedencia, tu bagaje, tu forma de ser, tu forma de sobre todo ver y afrontar los problemas y las situaciones del día a día es lo que te va a llevar al éxito o al fracaso. Entonces es como diríamos en inglés, un melting pot, es una mezcla de todo. Pero el American Dream es posible, pero cuesta conseguirlo. O sea, porque yo te digo, yo he venido a una situación con un permiso de trabajo temporal
y yo pensé que me iba a comer el mundo y la verdad es que todavía estoy esperando para comerme el mundo como yo lo entendí, ¿sabes? No, Porque, pero sí te lo estás comiendo, que sé muy bien que estás triunfando. bueno, sí, a ver, yo estoy súper orgullosa y súper contenta de todo lo que he hecho y yo sé que mis amigos como tú en España me veis como wow, pero yo creo que todavía, o quizás es muy exigente porque a veces me lo dicen, tú eres muy exigente, yo todavía necesito hacer más cosas, yo no todavía necesito... Porque los Emmys que tú tienes son como los Grammys en música, ¿no? Sí, mira, los Grammys... Pues tienes más Emmys que Alejandro Sanz y Rosalía juntos Grammys. Sí, pero mira, mis semis, yo te cuento, están los semis nacionales y los semis regionales. Los míos son regionales, entonces como que tienen una categoría menor. Entonces, cuando son Emmy nacional, como que ya eres como una superstar. Pero claro, cuando tú trabajas en medios nacionales es cuando tú puedes aspirar a un Emmy nacional, que no es fácil en absoluto. Tampoco estoy diciendo ni estoy desprestigiando los regionales, porque en los regionales tú compites también con americanos. Yo he conseguido los semis por encima de americanos y voy a decirlo también, y por encima de latinos, porque a veces competimos muchísimo y a veces yo no soy en absoluta racista, pero yo sé que hay gente racista con españoles y españoles con latinoamericanos. O sea que... Pero si somos hermanos, joder. Sí, somos hermanos, pero... Hablamos el mismo idioma, tenemos culturas similares. Está ahí, entonces yo afectada por latinoamericanos, pero sé que a veces estoy compitiendo con ellos, especialmente por posiciones fuertes, ¿no? Como corresponsalía nacional, no sé, Washington DC, estaciones de televisión fuertes como Washington, Los Ángeles, Miami. Ahí es cuando ya como que chocas un poco. Y es normal, también tienes que entender que hay muchos latinoamericanos que obviamente estás en su continente y tú eres la súper extranjera que vienes del otro lado, ¿no? Y es como, ¿qué crees? Entonces, yo siempre trato de ser, yo soy súper plural, no tengo ningún problema. Además, muchas veces me dicen, tú eres argentina, brasileña, colombiana, así que yo digo, ah, colombiana, yo soy de Medellín, pero como que no pasa, no pasa por Medellín. Pero... Pareces, por tu apellido y por tu forma de ser, pareces andaluza. Sí, pero no, yo soy de Bilbao, Es tío. mucho arte. Sí, muchas gracias. Bueno, mis padres son extremeños, mi madre era de una zona de Badajoz muy pegada a Sevilla. Entonces yo siempre digo, pues era que estaba, no, se llama Castuera, un pueblo, no sé, es un pueblo chiquitín. Es muy famoso por los turrones, tiene un turrón blanco muy famoso, muy rico. Sí. Estoy de régimen ahora. Sí, no, yo también. Tenía un compañero que también era de esa zona y me decía, Castuera, un dicho muy feo, pero no lo voy a decir. El turrón y no sé qué. Seguro que alguien les sabrá de lo que estoy hablando. Oye, me tengo que marchar porque quedan 2 minutos al siguiente, hermano. Entonces, si oye, muchísimas gracias por otro día, hablamos cualquier otro día si quieres, en unos meses cuando nos hablamos en invierno y si quieres hablamos del rey, aunque yo creo que ya el rey no será actualidad. Lo mismo para entonces en España y República, no lo sabemos. Pero sí, hablamos de lo que quieras, no tengo inconveniente ninguno. Sí. Ok, muchísimas gracias a todos los que están, Ángel Bruno, mi prima Silvia y también hay un montón de gente y mi querida amiga Raisa que ha dicho que le encanta el invitado, que es de top. Joder, qué maravilla. Muchísimas gracias. Sí. Ha sido un placer estar con vosotros. Aquí hay más Espero gente. Que lo hayáis pasado bien. Mira, hay gente de Bilbao también, Betscorri, Recorreo 88. Lau Fraile, hay gente es que no sé, cada uno está en una punta distinta, porque como esto ya te digo, es una mezcla de gente de todas partes. Oye, Begoña, por este programa no te van a dar, por esta conversación conmigo no te van a dar ningún Emmy, pero la verdad es que hemos estado muy, muy bien y hemos hablado libremente de todo. Sí, no pasa nada. Mira, los Emmys son geniales y quedan genial en la estantería, pero lo que más me importa de los premios y de las conversaciones y del trabajo que hago de periodismo es en lo que aprendo y lo que comparto y los momentos tan bonitos que quedan en nuestra retina y en nuestra mente, ¿no? Y con eso me quedo, más allá de los premios. Vale. O sea que, pues oye, muchísimas gracias, Fran, y espero que os haya gustado. Ya son casi las 2 de la mañana. Sí, bueno, para ti las 2 de la mañana. Muchísimas gracias, cuídate mucho y seguimos hablando. Igualmente, seguimos. Vale, ok, mucho buenas noches. Adiós, chao. Bye, Fran, bye.
All right. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Ha sido fantástico hablar con nuestro amigo Fran Serrato desde Madrid. Creo que estaba en Madrid o estaba en el sur, creo que estaba en Málaga. Hemos hablado un poco de la LGTB, IQ. Hemos hablado también de esa tesis doctoral que está llevando a cabo sobre ese personaje de su mismo pueblo y su influencia en Nueva York y su influencia en la política española durante el franquismo. Esperamos que os haya gustado. Volvemos el próximo miércoles. Esta ha sido un poco antes, a las 6:30, por el tema de la hora y porque voy ahora justo a un evento. Estáis todos invitados. Se llama, podéis registraros en Eventbrite. Se llama Hackeando el Arte. Hackear el Arte de Arte Latam, que es la organización para la que yo colaboro. Y muchísimas gracias, ha sido un placer estar con todos vosotros. Ya sabéis que os adoro, os gusto, me encanta veros por ahí, me encanta que opinéis. Gracias a todos, de verdad. Me tengo que marchar y cuidaos mucho y acordaos de que la vida es un ratito, ¿ok? Un beso enorme. Ya os diré si me conecto el sábado, porque no recuerdo ahora la agenda si tenemos un programa especial el sábado, porque hay conexiones el sábado este mes de agosto, ¿ok? Ok, un beso enorme. Y seguidme en las redes sociales y dadle a me gusta. Y en YouTube estoy en Begoña Sevilla. Suscribíos a mi canal, ¿ok?